Me llamo Julián, y durante años viví una doble vida. A los ojos de los demás, era un hombre exitoso, con una familia hermosa, una esposa dedicada y 2 hijos maravillosos. Pero detrás de esa fachada, escondía secretos que me carcomían lentamente por dentro. Mi infidelidad no empezó con un gran escándalo. Fue algo sutil, disfrazado de trabajo extra, de viajes de negocios, de cenas importantes. Al principio solo eran mensajes, luego cafés, después hoteles, y cuando me di cuenta, llevaba años mintiéndole a la mujer que me había entregado su vida entera. Lo peor no era el engaño a mi esposa, era el autoengaño. Me repetía que merecía ese escape, que aún era joven, que nadie salía lastimado si yo lo manejaba con cuidado. Me convencí de que podía ser esposo y amante, padre y traidor, todo al mismo tiempo. Mi esposa, Clara, sospechaba. La veía más callada, más distante, pero nunca me enfrentó. Tal vez porque me amaba demasiado. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. O porque tenía miedo de confirmar sus sospechas. Mientras tanto, nuestros hijos crecían. Matías, el mayor, era tranquilo, serio, muy observador. Nunca decía mucho, pero siempre estaba atento a todo. A los 17 años, Matías dejó una carta sobre mi escritorio. La encontré una mañana antes de salir al trabajo. No tenía sobres ni adornos, solo mi nombre escrito a mano. Pensé que sería algo escolar, alguna petición de dinero o permiso. Pero lo que leí me dejó sin aire. Papá, sé todo. Esas 3 palabras me paralizaron. El resto de la carta fue como un espejo que me obligó a mirarme con brutal honestidad. Matías sabía que yo engañaba a mamá. Había visto mensajes, notado mis ausencias, escuchado conversaciones a medias, pero no me reclamaba con odio. Me escribía con un dolor tan profundo que dolía más que cualquier grito. Y en ese momento, mi mundo se desmoronó. La carta seguía, línea tras línea, como si Matías hubiera estado guardando cada palabra durante años, esperando el momento en que pudiera soltar el peso que llevaba en el pecho. No sé desde cuándo lo haces, escribió, pero sé que mamá lo sabe. No porque te haya descubierto exactamente, sino porque lo siente. Ella no sonríe igual. No te espera en la puerta. Ya no habla de ti con ilusión. Y tú te has ido apagando en esta casa, como si estuviéramos de paso en tu vida. Sentí un nudo en la garganta. Traté de seguir leyendo, aunque las lágrimas nublaban las letras. No escribo esto para hacerte sentir mal, continuaba. Lo hago porque te amo. Porque quiero entender. Porque aún espero que un día vuelvas a ser el papá que admiraba. Las palabras de mi hijo eran cuchillas. Porque no venían desde el odio, sino desde el amor. Un amor que yo había traicionado sin siquiera darme cuenta. Recuerdo cuando me enseñaste a andar en bicicleta, cuando me abrazabas cada noche antes de dormir, cuando decías que lo más importante era la familia. ¿Qué pasó, papá? ¿Cuándo dejamos de ser tu prioridad? Me senté en la silla, con la carta temblando en mis manos. De pronto, todos esos momentos que mencionaba Matías vinieron a mi mente. Su primera vez en el colegio, las noches en las que se enfermaba, los partidos de fútbol, donde lo veía desde las gradas. Y también todos los que me perdí por estar con ella, por inventar reuniones, por desaparecer emocionalmente. La carta cerraba con una petición. No lo hables con mamá si no estás listo, pero por favor, habla contigo mismo. Mira quién te has vuelto. Yo aún te quiero, pero ya no sé si puedo admirarte. Fue entonces cuando entendí que no había engañado solo a Clara. Había roto algo dentro de mi hijo. Y eso dolía aún más. Me quedé en esa silla horas, con la carta en las manos, sin moverme. Era como si el mundo se hubiera detenido. Todo lo que creía tener bajo control se había derrumbado en unas cuantas páginas escritas con tinta sincera y dolor contenida. Pensé en llamar a Matías, en subir a su cuarto y abrazarlo, pedirle perdón. Pero no lo hice. Me faltaba valor. Tenía que enfrentarme primero a lo que él me había pedido. Hablar conmigo mismo. Y esa fue la conversación más dura que he tenido en mi vida. Me miré al espejo esa noche y no me reconocí. El hombre que veía tenía canas escondidas, arrugas nuevas y una expresión vacía.
Me pregunté cuándo fue la última vez que me sentí verdaderamente orgulloso de mí. No por un logro profesional ni por una conquista, sino como hombre, como esposo, como padre. No supe responderme. Durante días guardé la carta en mi maletín, como si al tenerla cerca pudiera protegerme del impulso de volver a caer. Cancelé las reuniones que usaba de excusa, ignoré los mensajes de la otra mujer. No sabía qué haría después, pero sí sabía que no podía seguir viviendo esa mentira. Un viernes por la tarde le pedí a Matías que saliéramos a caminar. Solo los dos. Él aceptó, con una mezcla de curiosidad y prudencia. Caminamos sin rumbo por un parque cercano. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Leí tu carta, le dije. Al fin. Cada palabra. Y no puedo describirte cuánto me dolió, pero también cuánto la necesitaba. Matías no dijo nada al principio. Solo bajó la mirada. No sé si merezco tu perdón, continué, pero quiero ser mejor. Quiero volver a ser alguien digno de tu confianza. Él me miró, serio, sin lágrimas, pero con los ojos encendidos de emoción contenida. Papá, si de verdad lo quieres, empieza por no mentirte más a ti mismo. Y en ese instante supe que ese chico, mi hijo, tenía más sabiduría que yo. Esa caminata con Matías marcó un antes y un después. No hubo abrazos, ni reconciliaciones instantáneas, pero fue el inicio de un camino que debía recorrer con humildad. Él me había mostrado el daño que causé, pero también me ofrecía algo que no merecía, una oportunidad. Esa noche, regresé a casa decidido a enfrentar la verdad por completo. Clara estaba en la cocina, preparando algo para cenar. Se veía cansada, como si el peso de los años se hubiera acumulado sobre sus hombros sin descanso. Clara, dije con voz baja, necesito hablar contigo, pero esta vez, de verdad. Ella no respondió de inmediato. Me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Dejé el celular en la mesa, apagado. Le tendí la carta que Matías me había escrito. No quise justificarme. Solo dije, nuestro hijo me abrió los ojos, y creo que mereces leer esto también. Se quedó en silencio mientras leía. A medida que avanzaba en las líneas, vi cómo su expresión cambiaba. Pasó del desconcierto a la tristeza, luego a la rabia contenida. Al terminar dejó la carta sobre la mesa y se sentó. No me miró. Sabía que algo pasaba. Pero no tenía idea de que Matías lo sabía, también, murmuró. Pensé que lo había protegido al menos de eso. Me senté frente a ella, con la cabeza baja. Fallé en todo, Clara. No hay excusas. Me mentí a mí mismo pensando que podía manejarlo todo, que no hacía daño. Pero hice mucho daño. A ti. A nuestros hijos. Y no espero que me perdones. Solo quiero decirte la verdad. Ya no quiero seguir siendo ese hombre. Ella me miró, por fin. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de años de silencios acumulados. Julián, esto no se arregla con una conversación. Pero si de verdad quieres cambiar, vas a tener que empezar desde abajo, muy abajo. Asentí, porque tenía razón. Sabía que había perdido su confianza, pero no estaba dispuesto a perder también su respeto. Desde ese día, mi vida cambió. No de golpe, no mágicamente. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de tropiezos y momentos incómodos. Pero por primera vez en años, sentía que caminaba en la dirección correcta. Clara no me pidió que me fuera. Tampoco me abrió la puerta del corazón. Me puso límites claros, firmes. Dormía en el cuarto de huéspedes. Comía en silencio y me hablaba solo cuando era necesario. Pero eso era más de lo que merecía. Y lo acepté. Con Matías, la relación también se volvió extraña al principio. Había respeto, pero también distancia. Era como si él aún no supiera si podía confiar en el nuevo padre que decía querer cambiar. Y no lo culpaba. Yo tampoco me habría creído tan fácil. Empecé a asistir a terapia. Al principio me costó abrirme. Me sentía juzgado, incluso por mí mismo. Pero hablar con alguien neutral me ayudó a ver cosas que había evitado por años. Mis vacíos, mis miedos, mi necesidad constante de validación. No era solo un problema de fidelidad, era un problema de identidad. Dejé completamente a la otra mujer. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una explicación.
solo silencio, porque no se trataba de cerrar ciclos con ella, sino de abrir puertas con quienes había descuidado. Me acerqué a Tomás, el menor. Tenía apenas 12 años, pero su mirada ya había cambiado. Lo notaba más serio, más prevenido conmigo. Intentaba hablarle, ayudarle con la tarea, invitarlo a caminar, pero sus respuestas eran cortas. Sin embargo, cada gesto de rechazo me motivaba más a insistir. No con presión, sino con paciencia. Empecé a cocinar para todos los fines de semana, algo que nunca había hecho. A lavar los platos, a llevar flores a la casa sin ningún motivo. No para ganarme puntos, sino porque necesitaba aprender a estar, a servir, a cuidar. Y poco a poco, algo comenzó a moverse. Algo que parecía muerto. Empezaba a respirar de nuevo. Una noche de domingo, mientras lavaba los platos después de la cena, Matías se acercó en silencio. Se quedó parado junto a mí unos segundos, hasta que dijo algo que me dejó inmóvil. No pensé que durarías más de una semana. Me volví a mirarlo. Su rostro no mostraba sarcasmo, solo honestidad. Yo tampoco estaba seguro de poder hacerlo, respondí con la misma franqueza. Pero cada día aquí me convence de que vale la pena intentarlo. Matías asintió despacio, y luego me ayudó a secar los platos. No dijimos nada más, pero ese gesto lo sentí como un puente, pequeño, frágil, pero real. Clara también empezó a ceder. De vez en cuando, me dejaba acompañarla al mercado. A veces tomábamos café en silencio mientras los niños hacían sus cosas. Ya no me miraba con desdén, sino con un tipo de tristeza tranquila, como quien aún sangra, pero ya no grita. ¿Te duele perderme?, me preguntó un día sin levantar la vista. Me duele más haberme perdido a mí mismo para darme cuenta de lo que tenía contigo, le respondí sin dudar. Ella sonrió apenas, como si una parte de ella quisiera creerme, pero la otra aún no estuviera lista. Con Tomás, el avance fue lento pero constante. Un día, sin que se lo pidiera, se sentó a mi lado para mostrarme un videojuego nuevo. Me explicó cada detalle como si fuéramos amigos. Escuché con atención, como si estuviera recibiendo el regalo más valioso del mundo. Porque lo era. Empezábamos a ser familia de nuevo, pero no como antes. Éramos otros, todos con cicatrices visibles, pero con un nuevo valor. El de decir la verdad, el de no fingir, el de no dar por sentada la presencia del otro. Y entonces, un día, Matías volvió a escribirme. Otra carta, esta vez más corta. Papá, todavía estoy aprendiendo a confiar en ti, pero hoy, cuando te vi ayudar a mamá con el jardín y luego abrazar a Tomás sin que nadie te lo pidiera, sentí que por fin estás aquí, de verdad. Lloré al leerla, y por primera vez en mucho tiempo, esas lágrimas eran de paz. Llegó el cumpleaños de Matías. 18 años. Clara organizó una cena sencilla, solo nosotros, sin fiesta ni invitados. Él no lo pidió, pero sabíamos que ese día tenía un peso simbólico. Su mayoría de edad coincidía con nuestro proceso de sanación. Preparé su platillo favorito, compré el pastel y escribí una carta. No una carta para responder la que él me había dado meses atrás, sino una nueva. Una carta de hombre a hombre, de padre a hijo, sin excusas, sin adornos. Durante la cena, esperé el momento adecuado. Cuando terminamos el pastel, le tendí el sobre. Matías lo tomó sin decir nada, lo abrió lentamente y comenzó a leer en silencio. Querido hijo, gracias. Gracias por haber tenido el valor de escribirme cuando yo no tenía el valor de mirarme. Tu carta me dolió, pero me despertó. Hoy soy otro, no por orgullo, sino por necesidad, porque no podía seguir siendo un padre ausente con cuerpo presente. Gracias por mostrarme que el amor también confronta, que un hijo puede enseñarle al padre a volver al camino. Nunca podré borrar el pasado, pero cada día intento construir uno nuevo. Y aunque me tome el resto de la vida, quiero que sepas que estoy aquí, que siempre estaré, y que estoy orgulloso de ti, por ser mejor que yo. Cuando terminó de leerla, Matías levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Solo se levantó, caminó hacia mí, y me abrazó. Fuerte, largo, como si quisiera decirme sin palabras, «Te creo, papá». Clara también se acercó,
No dijo nada, pero me tocó el hombro. Fue la primera vez que lo hacía en meses. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. Ese abrazo, ese silencio compartido, fue el mayor perdón que podía recibir. Y supe que, aunque me faltaba mucho por reconstruir, ya no caminaba solo. Hoy han pasado 2 años desde aquella carta. No soy el mismo hombre. No porque lo diga, sino porque mi vida lo demuestra. No hay un solo día en que no me esfuerce por estar presente, por mirar a los ojos a quienes amo, por dar sin esperar, por reparar sin justificar. Sigo en terapia. Clara y yo vamos juntos una vez al mes. Aún no usamos la palabra completamente sanados, pero ya no hay muros entre nosotros. Hay puentes, hay diálogos, hay manos que se entrelazan cuando los silencios son suficientes. Matías está en la universidad. Estudia psicología. A veces bromea diciendo que su vocación nació al intentar entenderme. Yo me río con él, pero por dentro me emociona saber que mi hijo transformó su dolor en vocación, que no se quedó en la herida, sino que la convirtió en camino. Tomás ya es un adolescente. Me abraza sin vergüenza frente a sus amigos y me dice, «Papá», con firmeza, como si ya no tuviera miedo de perderme. Jugamos, salimos, cocinamos juntos. Él me cuenta todo. Me hace sentir que volví a entrar en su mundo, no como invitado, sino como parte esencial. Clara volvió a sonreírme con ternura. Ya no hay desconfianza en su mirada. Hay historia. Dolor, sí, pero también respeto, aprendizaje y una especie de amor nuevo. Más maduro, más consciente, más libre. A veces miro atrás y me duele recordar quién fui. Pero no reniego de ese pasado, porque sin él, nunca habría entendido lo que tengo hoy. Hoy sé que la fidelidad no se trata solo de no traicionar con otros cuerpos. Se trata de estar, de mirar a los tuyos a los ojos sin bajar la vista, de vivir con integridad, incluso cuando nadie está mirando. Y si tú estás escuchando esto, y sabes que has fallado, que has mentido, que estás a tiempo, no esperes una carta. No esperes perderlo todo. Despierta hoy, porque a veces, el verdadero amor te llega escrito por la mano que menos esperabas, la de tu propio hijo. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.